Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dios les bendiga más. ¿Cómo están? Suena un poco mejor. Damos gracias al Señor por el privilegio de traer la palabra en esta tarde. La verdad, soy honesto, estoy un poco nervioso. Tenía tiempo de no predicar los domingos. El tema de hoy se titula Nos purificamos en la esperanza. Me gustaría que vayamos a la palabra, el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Versículos del 1 al 7. Repito, Primera de Juan, capítulo número 3, versículos del 1 al 7. Cuando lo tengan, puede decir un amén y ponerse en pie en reverencia a la palabra. ¿Lo tienen? Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Oremos. Padre celestial, oh Dios, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión para con nosotros. Te pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Dios, tomando control de la palabra de esta noche. Que seas tú, Dios, trayendo, Padre celestial, una palabra de edificación, una palabra de aliento, una palabra que nos conforte, una palabra, Padre celestial, que nos dé fortaleza, que nos dé fe, que nos dé vigor, Padre Santo. Te pedimos, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Dios, solamente tú, tomando control de esta palabra. Que seas tú, Dios, hablando lo más profundo de nuestro corazón. Que seas tú, Dios, dándonos entendimiento y discernimiento para que podamos aplicar la palabra a nuestra vida, Padre Santo. Te pedimos que seas tú, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, tomando control de este momento. Que seas tú, Padre celestial, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, manifestándote de una manera sobrenatural en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Que seas tú, Dios, llevando cautivo todo pensamiento que no es tuyo a tu obediencia. Que seas tú, solamente tú, oh Dios, manifestándote de una manera sobrenatural, Padre celestial, sobre nuestra vida. Te pedimos por cada persona que está aquí reunida, Dios. Te pedimos que seas tú, Dios, hablando a su corazón, hablando a su mente, hablando a su espíritu. Que lo que salga por mi boca sea palabra de edificación, palabra tuya, oh Dios. Que mis labios, Padre celestial, tengan ligados, que mis labios, mi boca, Padre celestial, mi corazón, mi espíritu esté alineado a tu espíritu, alineado a tu palabra, alineado a tu voz, oh Dios. Manifiéstate con poder, Dios, y cancela todo dardo que el enemigo quiera lanzar en contra de nosotros. Te pedimos que pongas vallado alrededor de cada una de las personas que estamos aquí, oh Dios, y que seas tú, oh Dios, solamente tú, tomando control absoluto y total, y que seas solamente tú, Padre celestial, llevándose la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Decimos amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Así que vamos a ir a la palabra el día de hoy. Repito, vamos a estar analizando un poco. Este miércoles que pasó estábamos hablando un poco de lo que se titula Escrito está. ¿Quiénes estaban aquí el miércoles? ¿Quién se recuerda un poco de lo que hablamos el miércoles? Un voluntario que quiera de una palabra de ¿qué es la palabra que se llevaron el miércoles? Escrito está. ¿Y qué hablábamos el miércoles? ¿Qué decíamos que la palabra era? ¿Qué era la palabra? La palabra dice ella que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que discierne los pensamientos y que discierne los pensamientos de nuestro corazón. También decíamos que la palabra es útil para enseñar, redarguir e instruir a todo aquel para que hagamos buenas obras.
El fin de la palabra es para que nosotros nos capacitemos, seamos instruidos en ella, la apliquemos a nuestra vida y consiguiente podamos ser aptos para hacer buenas obras. Así que el día de hoy vamos a tratar de seguir un poquito lo que es la estructura de lo que se predicaba el domingo anterior, lo que hablábamos el miércoles y haciendo un pequeño énfasis en la importancia de discernir la palabra, lo importante de instruirnos por medio de la palabra, lo importante de que debemos de aplicar la palabra a nuestra vida para poder reflejar en nuestro caminar constante su palabra. Así que el libro de Primera de Juan capítulo 3 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos hijos de Dios. Lo que resalta el texto dice: pues esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí la palabra está haciendo referencia a la importancia de conocer a Dios. Muchas veces nosotros decimos: yo conozco de Dios, yo conozco a Dios, yo conozco muchos aspectos de Dios. Pero una cosa es conocer aspectos de Dios y otra muy distinta, conocerle a Él. Para conocerle a Él debemos de aplicar la palabra a nuestra vida, debemos de caminar como es digno de todo hijo de Dios. Pero más allá de aplicar la palabra es de aprender a conocer a Dios. Pero dice: pues por esto el mundo no los conoce, porque no ha conocido a Él. El versículo dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y voy a tomar un pequeño énfasis en esto. Dice: no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos con que aún no se ha manifestado? Está hablando la palabra de que estamos en un proceso en el cual Dios nos va capacitando, instruyendo, nos va transformando, y a medida que pasa el tiempo le vamos conociendo más a Él. Un ejemplo: todos aquellos que estamos casados, que tenemos nuestras esposas, primero comenzamos con el noviazgo, a conocernos, a platicar, a ver los defectos, cualidades de cada quien. Después, una vez de que creíamos o teníamos claro como pareja o como novios en este caso, de que podíamos pasar a otra etapa, a una segunda etapa de formar un hogar, entonces pasamos a una segunda etapa, que era lo que es el compromiso. Una vez que pasamos por el compromiso, llegamos a la tercera etapa, lo que era formar una familia. Porque tú puedes estar casado y formas un hogar, pero cuando vienen los hijos y todo está alineado, se forma una familia. Entonces vemos de que hay etapas, y esto nos lleva a más adelante a que la familia se haga más grande, vienen los nietos y por lo demás. Entonces, cuando hablamos del sentido de conocer a Dios, conocemos a Dios por medio de la palabra, por medio de la Biblia, pero para conocerle más íntimamente hay que pasar tiempo con Él. Y este tiempo tiene que estar ligado a nuestro entendimiento, a nuestro discernimiento, a nuestra comprensión de quién es Él. ¿Por qué? Porque muchas veces repetimos cosas que aprendemos, pero no aplicamos lo que hemos aprendido. Una de las cosas de que hablaba el miércoles decía que Jesús le dice a sus discípulos: todo lo que haya, lo que los fariseos les enseñen, eso hagan, pero no practiquen las cosas de que ellos hacen. Entonces vemos de que una cosa es conocer a Dios y otra muy distinta, hacer lo que a Él le agrada. Y para hacer lo que a Él le agrada debemos de tener una intimidad con Él. Entonces aquí dice de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esto me voy a ir a lo que es el libro de Génesis un poco. Dice la palabra de que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Había un prototipo de hombre que Dios formó, pero dice la palabra de que este hombre se corrompió. Cuando peca Adán y Eva, el hombre se corrompe. Entonces la semejanza que tenían de Dios es una semejanza corrompida. Al ellos ser expulsados del huerto, la naturaleza de ellos ya no es la naturaleza divina, sino la naturaleza caída. Y es aquí donde vemos la importancia de que hubiese un segundo Adán. En el caso de Jesucristo dice la palabra que es el segundo Adán, el cual vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La semejanza del hombre para con Dios, la comunión del hombre para con Dios. Entonces es importante entender de que hay un proceso de transformación en el cual Dios nos va llevando para que lleguemos a llegar a ser lo que Él quiere que seamos.
Dice más adelante, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes ¿a quién? A Él. Dice cuando Él se manifieste. Dice porque le veremos tal como Él es. ¿Qué tiene que pasar antes de verle a Él? Tenemos de que ser semejantes a Él, porque al ser semejantes a Él, entonces le veremos tal como Él es. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Él. ¿Cuál esperanza? De verle a Él. ¿Cuál esperanza? De ser semejantes a Él. ¿Cuál esperanza? De llegar a que se manifieste lo que debemos de ser en Él. Entonces vemos de que es importante que aprendamos de que hay una esperanza que debemos de tener, la esperanza de que vamos a llegar a ser como Él, santo y puro. Somos santos por medio de la gracia, somos santos por medio del sacrificio de Cristo, pero llegarle a ver a Él tiene que pasar otro proceso diferente. Entonces vemos que dice de que entonces si permanecemos en esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Entonces vemos de que la importancia de nosotros de saber la palabra, de aplicar la palabra, no es para sentirnos más santos que alguien más, es para parecernos a Él. Y este debe ser nuestro propósito individualmente hablando, como hijos de Dios, como personas, como creyentes, como discípulos de Cristo. Nuestro enfoque debería de ser, o debe de ser, mejor dicho, parecernos a Él. Cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él se manifiesta. Porque dice la palabra que hemos de anhelar tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para pensar como Él piensa, para actuar como Él actúa, para cuando hayan situaciones o circunstancias, actuemos como Él actuaría. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, dice Él es puro, así como Él es puro. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí voy a saltar al versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, dice, y no hay pecado en Él. Todos conocemos el sacrificio de Cristo, todos sabemos cuál fue el propósito de Cristo en esta tierra, de entregar su vida para redención de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza, tengamos acceso al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Pero esto nos va a llevar a comprender de que si queremos ser como Cristo, hay ciertas cosas que debemos de aplicar a nuestra vida. Y una de ellas dice, el versículo 6, todo aquel que permanece en Él. Todo aquel que, ¿cómo dice? ¿Permanece con quién? En Él. Dice, no peca. Y es aquí donde me quiero detener un poco. Dice, todo aquel que permanece en quién, en Jesús, dice no peca. La palabra misma dice que nosotros pecamos de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo es que la palabra me dice acá de que todo aquel que permanece en Él no peca? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros lo que pecamos no permanecemos en Él. ¿O está haciendo una referencia un poco más abstracta de que por medio del conocimiento de la palabra, por medio del conocimiento de que Él llevó nuestros pecados, de que Él siendo puro, Él siendo justo, fue a la cruz del Calvario a entregar su vida por nosotros? Entonces, en nuestra humanidad tenemos pecado, pecamos, pero dice un abogado tenemos para con el Padre, el cual aboga por nosotros cuando nosotros fallamos. Entonces, la importancia de entender es de que si permanecemos en Él, humanamente hablando vamos a pecar, humanamente hablando vamos a fallar, pero tenemos una esperanza de que estamos en un proceso en el cual Dios nos va transformando. Y tal vez pecamos hoy, nos arrepentimos de corazón, confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona y pasamos nuevamente a una situación parecida, entonces ya no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido de nuestras faltas anteriores. Entonces es importante de que aprendamos a entender la palabra. El miércoles pasado hacía referencia y decía que Jesucristo fue tentado por Satanás. Y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces Jesús le dijo, escrito está. Nuevamente le dice, lo llevó a mostrarle los tesoros, los reinos de la tierra. Dice, si te postrares, me adorares, te daré todos estos reinos. Y Jesús le dice, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Entonces el enemigo utiliza la palabra y le dice a Jesús, lánzate de este monte porque escrito está. Dios mandará ángeles para que te guarden y tu piedra no tropiece. Entonces Jesús le dice nuevamente, no tentarás al Señor tu Dios. Importancia de comprender la palabra.
de aplicar la palabra a nuestra vida, porque el enemigo en muchas ocasiones va a venir a tentarte con la misma palabra, va a venir a atacarte con la misma palabra, va a venir a acusarte con la misma palabra. Por consiguiente, debemos de aprender y entender de que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, tenemos un abogado ante el Padre. Si estamos en Cristo, vamos a caer, pero nos vamos a levantar, porque la gracia y la misericordia va a estar constantemente ahí. ¿Por qué? No por nosotros, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por consiguiente, debemos de permanecer en Él, porque aquí dice la palabra, también dice, todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Cuando habla acá, dice, no le ha visto ni le ha conocido, es que no han entendido todavía la verdad, no han comprendido todavía la importancia del sacrificio de Cristo. No han entendido todavía de que el caminar constante es un caminar de tropiezos, un caminar de caídas, pero Dios siempre está atento para levantarnos, para limpiarnos del polvo, para sacudirnos el polvo y para enderezar nuestro camino. Pero todo aquel que no conoce de Cristo va a pecar conscientemente, creyendo de que no hay nadie que le acuse. Y es aquí la importancia de permanecer en Él. Y versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Mi pregunta es esta: ¿por qué el versículo 7 dice, hijitos míos, nadie os engañe? Hace referencia, dice, nadie os engañe. Porque somos humanos. Todos corremos el riesgo de ser engañados. Todos corremos el riesgo de desviarnos del camino. Todos corremos el riesgo de desviarnos de la verdad. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo nos ha seducido con palabras, entre comillas, buenas, pero lo que está haciendo es desviándonos del propósito de Dios. Por eso la palabra dice de que hay un propósito. Hemos sido llamados, hemos sido hijos por amor de Dios. Dios nos amó por amor de Él. Somos llamados hijos y vamos a llegar a ser a la semejanza de Cristo. Pero para esto no es algo que va a ser de la noche a la mañana. Para ser semejantes a Cristo va a haber un proceso de negación. Un proceso donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. Un proceso en el cual dice la palabra que hemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Un proceso en el cual muchas veces te vas a sentir desilusionado, te vas a sentir triste, vas a sentir de que Dios no está a tu lado, de que Dios no te habla, de que Dios se ha olvidado de ti. Pero es necesario que pasemos procesos para que nuestra fe crezca, nuestra fe se fortalezca, pero siempre creyendo de que Él está ahí. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que Él prometió que mandaría al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. No es de referencia, dice que esté con ustedes por 2 años, 3 años, no dice hasta el fin del mundo. Entonces debemos de aferrarnos, y el miércoles hacía ese énfasis, de apoderarnos, de aferrarnos a la palabra. Si viene el enemigo a atacarnos, a seducirnos, escrito está. Hay lucha de palabras, pero tienes que aprender a vivir la palabra y aplicar la palabra a tu vida como debe de ser. ¿Por qué me sirve saber Biblia, saber palabras si no puedo aplicarlo? Un ejemplo, ¿de qué me sirve tener un carro parqueado en mi parqueo si no sé manejar? Es ilógico, literalmente hablando. De nada me sirve saber la palabra si no puedo aplicarla a mi vida. De nada me sirve saber teología, saber Biblia, saber de todo, si no logro aplicar la palabra y no logro mantenerme firme en la palabra. Esto nos lleva a lo que es el libro de Lucas, capítulo 24. Versículo 36 al 48. Me gustaría que me acompañen en la escritura. Voy a estar parando en ciertos momentos para hacer énfasis en algunos aspectos, algunos puntos. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 48. Cuando lo tengan, dicen un amén, por favor. Me gustaría que vayamos todos juntos en el mismo parámetro, en la misma línea. Amén. ¿Todos lo tienen? No sé, en el proyector no lo han puesto todavía. Aquí vemos, dice la palabra, versículo 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, dice el 37, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Qué pasó con estos discípulos? Dice, ¿estaban qué? Espantados y atemorizados. ¿Y qué pensaban? Que veían un espíritu. Pero ¿a quién en verdad veían? A Jesús. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Voy a enfocar en esta parte, en este versículo. Dice: vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mi pregunta es esto: ¿el corazón piensa?
No, la mente es la que piensa. Pero ¿por qué habla? Dice a vuestro corazón. Porque el temor, el miedo comienza en nuestra mente y después baja a nuestro corazón. Y es ahí donde hace nido. Dice la palabra de que muchas veces nosotros pecamos y caemos porque la concupiscencia, nosotros le hemos hecho caso a la concupiscencia, porque los pensamientos vienen a nuestra mente, y una vez de que nuestros pensamientos ha bajado a nuestro corazón, entonces da lugar al pecado. Entonces el fruto de este pensamiento es un pecado. Entonces debemos de aprender a dominar nuestros pensamientos. ¿Y cómo vamos a poder dominar nuestros pensamientos? La pastora predicaba este domingo anterior sobre la importancia de dominar nuestros pensamientos, de sujetar los pensamientos que vienen en nuestra vida, de discernir los pensamientos que vienen en nuestra vida, si son de Dios o son del enemigo. Algo de que estoy haciendo en este momento es estudiando el libro de Apocalipsis, y una de las cosas que resalta el libro de Apocalipsis en diferentes aspectos, pero en uno de los aspectos de que me interesa mucho, es de que dice la palabra de que el enemigo va a hacer muchos milagros, maravillas parecidas a las que Jesús hizo. En una de las partes, versículo capítulo 13, si no me equivoco, o 12, dice la palabra de que una bestia va a hacer caer fuego del cielo y va a hacer una imagen y le va a dar vida. Cuando nosotros vamos a la palabra, ¿qué profeta fue aquel que hizo bajar fuego del cielo? Elías. ¿Y quién fue aquel que creó a un hombre y le dio vida? Dios. Entonces Satanás, Dios que lo reprenda, al enemigo va a querer imitar a Dios y va a querer engañar a los escogidos. Porque dice la palabra de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces el enemigo va a querer de que todos aquellos que son llamados se desvíen del camino. ¿Para qué? Para que no sean escogidos. Entonces nos dice la palabra de que hay pensamientos que vienen a nuestra mente, pensamientos donde nos dice: te iba mejor cuando no eras cristiano, cuando no venías a la iglesia tenías prosperidad, cuando venías a la iglesia no te faltaba nada, y ahora que estás yendo a la iglesia todo se ha comenzado a ir. Llegan pensamientos a nuestra vida. A mí me han llegado esos pensamientos. Yo creo que, espero no ser el único que le llega ese pensamiento donde dice: mira, cuando estabas en el mundo, te ibas a los bares, pasabas fin de semana, el lunes tenías tu cheque enterito, no tocabas tu cheque. Y ahora estás en las cosas de Dios, te toca apartar lo que le corresponde a Dios, y muchas veces el cheque no te sale tan grande como debería, pero tienes que apartar lo que es de Dios. Y viene la tentación y diciendo: pero cuando era en el mundo me quedaba con el cheque completo y me iba a parrandear los fines de semana y el cheque estaba enterito, y ahora tengo que darle lo que le responde a Dios. Y el enemigo comienza a seducirte, a decirte: pero Dios no necesita tu diezmo, Dios no necesita tu ofrenda, quédate con tu ofrenda. O solo a mí el enemigo me ha dicho de esa manera. Creo que a muchos de nosotros, más que todo cuando hay necesidad, más que todo cuando ha venido un gasto de imprevisto, el enemigo va a tratar de seducirnos para que poco a poco nos vayamos desviando. Entonces quiero decir con esto, volviendo a lo que es el texto, de que hay pensamientos de que vienen a nuestro corazón, y debemos de aprender a controlar esos pensamientos, debemos de aprender a discernir esos pensamientos. Entonces versículo 38 dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen en vuestro corazón estos pensamientos? 39: mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque aún espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Mostrarle sus manos, mostrarle sus pies, para que ellos entendiesen que no era un espíritu, sino que era en verdad Dios. Pero donde me quiero enfocar un poco es en el versículo siguiente. Y diciendo esto, dice: le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo, como dice, como todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa algo bueno, algo extraordinario, y no lo creemos? Y decimos: esto tiene que ser mentira, esto no tiene que ser real, porque es que es demasiado bueno para ser verdad. Y hay veces de que nosotros estamos tan gozosos por algo, una manifestación, algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que no lo creemos. Y comenzamos a decir: dije, pero no soy digno de esto, pero no me merezco esto, pero esto va a terminar. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de esto. Hay momentos donde nuestra emoción sale a flote, y hay veces de que nosotros menospreciamos lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la emoción nos ha ganado. Entonces aquí dicen de que ellos aún no creían, porque de gozo no lo creían. Dice: y estaban maravillados, y les dijo: ¿tienes aquí algo de comer? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Tenéis aquí algo de comer? ¿Por qué Jesús les dijo eso? ¿Por qué les dio esa pregunta? Para que ellos terminaran de creer de que Él no era un fantasma,
de que él no era un espíritu. Entonces, si saltamos al versículo siguiente, dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hay veces que nosotros somos incrédulos, y me quiero enfocar un poco en esto. A veces creemos de que Dios puede hacer algo en alguien más, pero Dios no puede hacer algo en nosotros. Creemos de que Dios puede restaurar a alguien más, pero no creemos de que pueda restaurarnos a nosotros. Muchas veces creemos de que Dios puede prosperar a alguien más, pero que Dios no nos puede prosperar a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad muchas veces muy negativa hacia lo que Dios puede hacer. Y hay veces de que debemos de pedirle al Señor, o mejor dicho, debemos constantemente pedirle al Señor que renueve nuestra mente, que renueve nuestro entendimiento, que renueve todo dentro de nosotros, que nos ayude a ver como Él ve, que nos ayude a pensar como Él piensa, que nos ayude a caminar como Él quiere que caminemos, no como la religión, no como la doctrina te está diciendo, sino como Él quiere que camines, como es digno de un hijo de Dios, de caminar y llegar a estar a la estatura, dice la palabra, porque la vida del creyente, dice, debe ser como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a ser mayores que Dios, pero sí dice la palabra que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Hay una definición a dónde o hasta qué nivel debemos llegar. Dice hasta la estatura del varón perfecto. Pero dice la palabra de que Dios nos ha llamado con un propósito. Nos ha llamado con algo específico. Nosotros no somos coincidencia del destino. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios por medio de su amor, por medio de su compasión, por medio de lo que Él había predestinado que nosotros íbamos a hacer. El problema de nosotros es que nosotros muchas veces no creemos como debemos de creer. No creemos como debemos de creer. ¿Por qué no creemos como de creer? Porque todavía no estamos en Él. Y es importante de que aprendamos a estar en Él. Porque estando en Él vamos a comprender muchas cosas. Estando en Él vamos a poder seguir adelante confiando. Y voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. Dios tiene un propósito para esta iglesia y Dios nos lo ha dicho desde muchos años atrás. Muchos años atrás. El problema de nosotros muchas veces ha sido de que ponemos nuestra mirada en lo natural. No ponemos nuestra mirada en lo espiritual. Ponemos nuestra mirada en qué vamos a hacer, qué vamos a lograr hacer, qué estrategia vamos a obtener para hacer esto, qué estrategia vamos a hacer para hacer aquello, antes de confiar en Dios de que Él lo va a hacer. Y hay un dicho que dice de que la iglesia es como un hospital, que la iglesia está llena de enfermos. Y muchas veces nos agarramos de esta expresión para no someternos a Dios. Decimos la iglesia es un hospital, entonces todos son enfermos, entonces yo voy a estar enfermo también. Pero en un hospital hay médicos, hay enfermeros, enfermeras, hay gente especializada en diferentes áreas. En un hospital sí hay enfermos, inclusive el mismo doctor puede estar enfermo un día de algo, pero hay personas capacitadas e instruidas en diferentes áreas. Entonces la iglesia es un hospital, como se dice o como se cree o creemos muchas veces. En la iglesia deben haber personas capacitadas para trabajar con diferentes clases de personas. Entonces muchas veces nosotros queremos ver la fotografía completa. El viernes lo que comenzaron a pintar, ¿cómo comenzaron? ¿Desde los colores o comenzaron a hacer las líneas? Comenzaron a hacer la línea, a ver qué dibujo iban a hacer, o empezaron a pintar como cayera. ¿Cómo hicieron? Comenzaron, ok, este es el diseño que quiero, esta es la imagen que quiero hacer, una línea por aquí, otra línea por allá, me equivoqué aquí, me salió un poquito pando, voy a comenzar a formar esto. Una vez de que está lo que yo quiero plasmar, comienzo a buscar qué colores voy a poner en cada uno de los puntos. ¿Qué color voy a utilizar? ¿Qué color voy a mezclar? ¿Para qué? Para que este color me dé el color que yo quiero. Entonces comenzamos a utilizar diferentes cosas. ¿Para qué? Para que al final la imagen quede tal como nosotros que imaginábamos que estuviese. Al igual así es la iglesia. Dios te da la imagen final. Te dice, quiero que hagas este dibujo. Quiero que te enfoques en esta estructura. Quiero que el diseño que tú vas a hacer sea conforme a esto, lo cual está en la escritura, en la palabra. Pero muchas veces nosotros queremos ir a dibujar, a pintar antes de dibujar las líneas. Queremos hacer como dice el techo antes de iniciar las paredes. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, ¿está saliendo del tema? No, viene el tema también. Es importante entender de que hay procesos para los cuales Dios te va a ir llevando para que comiences a formar lo que Él quiere que formes.
Hablábamos de que todos somos un solo cuerpo, todos somos diferentes miembros y cada miembro es necesario para la formación del cuerpo. La unidad es necesaria. Es necesario que todos estemos en un mismo sentir, un mismo propósito. Pero esto se va a cumplir, esto se va a efectuar si estamos apegados a la imagen que Dios puso que quiere que caminemos. A la imagen que Dios manifestó, al diseño que Él manifestó en su palabra que quiere que caminemos. Entonces, si logramos aferrarnos a ese diseño, Dios va a comenzar a fomentar, a formar lo que tiene que formar para que ese diseño se efectúe. Entonces debemos de entender de que es importante de que estemos en Él, de que Él se manifieste en nosotros. Entonces esto me lleva al versículo siguiente. Dice que Él comió pez asado y comió panal de miel y comió delante de ellos y les dijo, dice el 44, estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros. ¿Qué palabras le dijo? Que era necesario de que se cumpliese todo lo que está escrito en ¿dónde? La ley de Moisés, en los profetas y en ¿dónde más? En los salmos. Que Jesús les dijo, todo lo que yo les dije estando con vosotros. Jesucristo les instruyó a los discípulos qué es lo que iba a pasar, que Él iba a sufrir, pero al tercer día iba a resucitar. Pero los discípulos estaban en su mentalidad humana diciendo, no es posible que esto ocurra, no es posible que esto se manifieste, no es posible. ¿Por qué? Porque pensaban con una mente humana, cuando Jesús quería que pensasen con una mente espiritual. Entonces esto lo lleva al siguiente versículo y dice, entonces les abrió, dice, ¿qué les abrió? El entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros debemos de hacer? Abrir nuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprendamos las escrituras. ¿Y cómo entendemos la escritura? Tomando un curso de teología avanzado o pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele, que nos instruya, que nos capacite, que nos abra nuestro entendimiento para entender lo que está escrito, para entender lo que Dios ha revelado a través de su palabra a nosotros. Pero muchas veces nuestro entendimiento se basa nada más a nuestra mente humana, pero Dios quiere abrir nuestro entendimiento para que comprendamos las escrituras, para que entendamos de que hay un plan, hay un propósito. Y que si el hombre al caer, al pecar, al fallarle, a extender su mano y comer un fruto de que no le correspondía comer, la semejanza que tenía se perdió. Pero Jesús vino a recobrar esa semejanza. Jesús vino a que tengamos esperanza, a que por amor de Él, entendiendo de que si le conocemos a Él, entendiendo que si estamos en Él, vamos a poder comprender. Entonces Él va a abrir nuestro entendimiento para que comprendamos las escrituras. Entonces versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre. ¿Qué se predicase? El arrepentimiento y ¿qué más? El perdón de ¿qué? De pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Dios quiere que seamos testigos de lo que Él puede hacer, de lo que Él tiene la capacidad de hacer. Mi pregunta es esta: ¿cómo vamos a lograr ser testigos de lo que Dios puede hacer? ¿Quejándonos cuando viene la prueba? ¿Afligiéndonos cuando viene el proceso? ¿O perseverando en la palabra? Perseverando, entendiendo de que hay desiertos, que hay procesos donde Dios nos va a llevar para que lo mejor de nosotros salga. Muchas veces nosotros queremos la gloria, queremos alcanzar muchas cosas, pero no queremos pagar el precio del proceso. Queremos recibir todo lo bueno, todo lo extraordinario, y no queremos pasar el proceso. Y Dios nos está llamando a que entremos en el proceso, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. No porque lo digo yo para quedar bien con ustedes. A final del cabo, con mucho respeto, de nada me sirve quedar bien con ustedes y quedar mal con el de arriba. De nada me sirve. Pero si quedo bien con el de arriba, Él me va a ayudar para quedar bien con ustedes también. ¿Por qué? Porque lo que predicamos es palabra de Dios. Lo que damos, dice la palabra que debemos de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué recibimos por gracia? Todo lo que Dios nos da gratuitamente es por gracia. Dios te dio el don de cantar, el don de enseñar, el don de predicar, el don de trabajar manualidades, muchos dones. Dalo
por gracia. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Entonces dice la palabra que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Algo de que me cautiva es lo siguiente. Muchas veces nosotros no queremos en sí, lo hacemos. Cuando conocemos o experimentamos algo bueno de parte de Dios, queremos nosotros quedarnos callados. Dios hizo un milagro contigo, te quedas callado. Este es mi milagro, pero esa es la palabra que hemos de predicar. ¿Y cómo se predica? No siempre se predica agarrando la Biblia diciendo capítulo tal, libro tal dice esto. No siempre se predica de esa manera. Se predica con lo que nosotros vivimos. Muchas veces no necesitas palabras para predicar de Dios. La gente va a ver algo diferente en ti, va a decir, este tiene algo diferente, esta tiene algo diferente, este no se expresa como los demás se expresan. Y no estoy hablando de usar palabras religiosas, tampoco digo eso, porque muchas veces nosotros hablamos muchas palabras religiosas para que digan que somos cristianos, pero reflejamos algo diferente. Se trata de vivir en Dios, de vivir en la palabra, de aprender de que somos hijos de Dios por su amor. Hay una alabanza que me gustaría que la tocasen, la de este amor que me sostiene, creo que esa fue tu cuerda de amor. Me gustaría que la cantásemos todos juntos. El enfoque de este día es de que nos aferremos al amor de Dios, nos aferremos a su amor, a su misericordia, de que nos aferremos a la esperanza. Un día vamos a testificar y vamos a decir, valió la pena todo el proceso. Y lo digo también en testimonio. Hay momentos donde estamos dentro de la cueva, estamos pasando procesos, estamos pasando dificultades, pero muchas veces Dios nos está procesando dentro de la cueva. Muchas veces Dios está sacando lo mejor de nosotros adentro de la cueva. Adentro de la cueva dice la palabra que entró David y el ejército, un ejército que seguía a David, y de esa cueva salió un ejército tremendo. Cuando el profeta entró a la cueva, dice la palabra de que Dios lo llama que salga de la cueva y que coma y beba, porque el largo camino lo esperaba. Dentro de la cueva donde Dios comienza a tratar con nosotros, dentro de la cueva donde Dios comienza a instruirte, a capacitarte para lo mejor que Él tiene para ti. Dios dentro de la cueva, en ocasiones estás en la cueva y todo el mundo piensa de que estás derrotado, estás perdido, pero Dios te está instruyendo en lo secreto, y Dios comienza a revelar, a manifestar en lo público lo que Él ha hablado a ti en lo secreto. Pero muchas veces no aprendemos o no entendemos de que es necesario que pasemos procesos para ser exaltados. Es necesario que pases por tribulaciones, pases por dificultades para que Dios se exalte, para que Dios se manifieste. Porque ¿cómo vamos a testificar del poder de Dios si nunca hemos estado enfermos? ¿Cómo testificar de que Dios es un Dios que prospera si nunca hemos estado en pobreza? ¿Cómo vamos a testificar de un Dios de que restaura, de que sana, de que liberta si nunca hemos estado esclavos, enfermos? Cuando tú testificas de Dios, de que Dios es un Dios de que prospera, es porque has pasado por momentos de crisis, de necesidad. Y Dios ha utilizado procesos para que confiemos en Él. Yo soy testigo de ello. Hay momentos donde Dios se aparta de ti y te deja solo, pero no se aleja mucho. Siempre te mira, siempre te observa para ver qué tú haces. Si comienzas a tomar la palabra y comienzas a aplicarla para tu vida, comienzas a instruirte, a capacitarte, o comienzas a quejarte dentro de la prueba. Cuando Job pasó el proceso, Job perdió todo, familia, todo. Los amigos que comenzaron a darle ánimo, los mismos que comenzaban a criticarle, a juzgarle. Pero Dios quería de que lo mejor de Job saliese, porque dice la palabra de que Job era un hombre conforme a lo que él quería que fuese. Pero había algo en Job que tenía que salir. Había algo dentro de Job que tenía que manifestarse. Y eso algo que Job tenía que manifestarse, y la única manera era perdiéndolo todo. Dice la palabra de que él entendió muchas cosas hasta que pasó el proceso. Y dice la palabra de que él tuvo que orar por sus amigos para que sus amigos sanasen. Hasta que Job oró por sus amigos, Job enfermo, dice que Dios escuchó y sanó a sus amigos. Y entonces dice la palabra, terminando el capítulo de Job, dice de que comenzaron a llegar sus familiares con monedas, con regalos. Mi pregunta es esta: ¿por qué estos familiares no llegaron cuando Job estaba en el proceso? ¿Por qué esta gente llegó cuando el proceso de Job había terminado? Y siento muy fuerte decir esto. Muchas veces nosotros nos quejamos, decimos: ¿dónde está la gente que estaba conmigo? ¿Dónde están mis amistades? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la gente cercana? ¿Por qué me ha dejado solo o me ha dejado sola? Y es Dios trabajando. Pero cuando pasas el proceso, comienzan a llegar todos aquellos que eran cercanos a ti, pero tú vas a tener una condición diferente. Tu corazón va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios te ha procesado en lo secreto. Lo mejor de ti ha salido y comienzas a caminar conforme a cómo Dios que camines.